Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Después del Pleno. Como todos los jueves, Congreso Televisión lleva hasta sus hogares este espacio en el que lo mantendremos informados sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Aquí usted podrá saber cuáles son las leyes que se aprobaron recientemente en las sesiones del Pleno del Congreso. Les explicaremos sus beneficios y lo mantendremos al tanto de sus respectivas reglamentaciones. Además, sabrán cuáles son las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las mismas. También conversaremos con especialistas y representantes de la ciudadanía sobre las normas aprobadas. Es importante también mencionar que para la realización de este programa contaremos con la colaboración del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República. Sin más preámbulo, damos inicio al programa Después del Pleno y lo iniciamos con nuestro bloque Normas promulgadas. Y ahora sí nos vamos con información de las leyes que fueron promulgadas estos últimos días en el Diario Oficial del Peruano. La Ley 3761. Esta norma declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del Centro Cultural en la zona monumental de la ciudad de Iquitos. La creación de este centro cultural buscará estar integrada con el entorno a fin de lograr el equilibrio que permita conservar el carácter y escala del perfil de la calle a través de elementos como balcones, barandas y ventanas, entre otros. Otra de las leyes promulgadas es la 3762. Esta norma declara de interés nacional y necesidad pública a la provincia de Ilo como zona estratégica para el desarrollo portuario del sur del Perú. La medida permitirá que el sector se consolide como fundamental para el comercio exterior de productos marinos y otros, además de impulsar mejoras en las estructuras del puerto. A su vez, ayudará a impulsar la ejecución del corredor ferroviario bioceánico central que unirá a Brasil, Bolivia y Perú, mediante el cual se pretende exportar en un promedio de 8 años 10 millones de toneladas de soya desde Bolivia y de Brasil un promedio de 10 a 25 millones del mismo producto. Y ahora, luego de ver estas leyes que han sido promulgadas en el Diario Oficial El Peruano, los dejo con un resumen de lo que fue la última sesión del Pleno. La sesión del Pleno del Congreso inició a las 10:15 de la mañana con la asistencia de 81 congresistas. Uno de los proyectos aprobados fue el que propone promover la educación inclusiva, dado que según el artículo 16 de nuestra Constitución establece que es deber del Estado asegurar que nadie esté impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitación mental o física. Por esa razón se aprobó en el Pleno del Congreso este proyecto de ley que propone promover la educación inclusiva. Una de las razones que motivó esta propuesta es que en colegios particulares no se viene desarrollando este derecho con las condiciones de accesibilidad. Hay estudios que han demostrado que separar a los alumnos con alguna discapacidad o con necesidades educativas especiales, separarlo del conglomerado de alumnos regulares, lo único que hace es promover a un ciudadano en condiciones de desigualdad social. Inclusive hoy día, presidente, hay estadísticas que muestran por qué los alumnos o por qué las personas con discapacidad tienen poco acceso al mercado laboral, justamente por esta formación que se le ha dado segregada. El dictamen de autoría de la célula parlamentaria aprista modifica el artículo 52 e incorpora los artículos 19A y 62A en la Ley 28044, Ley General de Educación. Otra de las leyes aprobadas es el proyecto de resolución legislativa que busca adecuar la legislación peruana a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, organismo de cooperación internacional compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países miembros. El objetivo de la propuesta es poner en práctica la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada el 21 de noviembre de 1997.
Tiene por objeto establecer un marco jurídico aplicable a los delitos de cohecho cometidos por servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, buscando lograr la equivalencia entre las medidas que deben adoptar las partes para combatir dicho delito. Debe recordarse que en el Perú ya existen normativas sobre esta materia. La Ley 30424 regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Previamente, con 76 votos a favor, el Pleno aprobó el acuerdo básico entre el Gobierno del Perú y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas sobre asistencia del Programa Mundial de Alimentos. Esta iniciativa fue enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo. En otro momento, con la finalidad de ampliar la protección para casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, el Pleno del Congreso aprobó modificar el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes. La iniciativa propone que si se comete el delito en estado de ebriedad o efecto de drogas, este agravante se considera delito de feminicidio o lesiones graves. La falta de conciencia, como ellos la llamaban, constituía un atenuante para el agresor y por ende una forma de impunidad. Y como lamentablemente sabemos, muchas veces estos actos se producen justamente bajo los efectos del alcohol, porque veíamos que en un tema sumamente absurdo, el padre tenía la patria potestad cuando había sido tal vez el causante de las lesiones o de la muerte del cónyuge. En otro momento, los parlamentarios pidieron que se convoque próximamente a un pleno mujer, dedicado exclusivamente para debatir iniciativas legislativas que amparen y amplíen la protección penal a la mujer que es víctima de violencia física, sexual o familiar. Es un tema fundamentalmente de prevención, de educación, pero también de organización y de capacitación a los operadores de justicia, a la policía, a los fiscales, al Poder Judicial. Todos ellos tienen que tener un nivel de información y capacitación para que cuando una mujer llegue vejada, maltratada, violentada, nos hagan respuestas: tu culpa habrá sido, pues. Señalaron la necesidad que el titular de la Fiscalía rinda cuentas al respecto e informe de las acciones que tiene su despacho para hacerle frente a estos casos de violencia. Bueno, esto ha sido un resumen de las leyes aprobadas durante la última sesión del Pleno del Congreso. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos conversaremos con Paul Neira, especialista en educación, para hablar sobre la ley que fomenta la cultura de paz y no violencia en la educación básica. Regresamos con eso y mucho más. Continuamos con nuestro programa Después del Pleno. El día jueves 3 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó la ley que fomenta la cultura de paz en la educación básica regular. Esta norma promueve valores y actitudes que rechazan todo tipo de violencia y así, de esta manera, no se vuelva a repetir la época de terror en nuestro país. Para una mayor explicación de esta ley, conversamos con Paul Neira, especialista en educación. Es importante quizás por dos razones. Una primera porque el contexto en el cual estamos viviendo, en la cual se manifiesta un conjunto de expresiones de violencia y normalmente la violencia es irracional y necesitamos además promover desde ese punto de vista espacios en la escuela o en el colegio donde se discutan estos temas, que no necesariamente por no estar presentes con tanta fuerza o profundidad, se pierde la oportunidad de que se trabaje en estos temas en las aulas de las escuelas en el país. Y ojo, cuando hablamos de la violencia, que es lo contrario a la paz, no solo nos referimos a los episodios históricos de violencia del terrorismo en el país, que todos sabemos cuáles han sido, y que sabemos además que en el currículo que tenemos actualmente falta tratar ese tema con mayor profundidad para comprender las consecuencias de lo que implica optar por una decisión de violencia de ese estilo, sino también
los otros distintos tipos de violencia que existen en nuestro país y que cualquiera de nosotros puede verlos en un noticiario en cualquier momento del día. Violencia psicológica, violencia física, violencia contra los niños, violencia contra la mujer, violencia en el tráfico, violencia en las relaciones. Entonces, enmarcado en esa lógica, tiene toda la razón del mundo que se haga un énfasis de interés, que se discuta una cultura de paz que tiene que ser mucho más presente en el país. Yo creo que tenemos que poner como sociedad todos los candados posibles, en todas las formas posibles y a través de los mecanismos legales y en el marco de la democracia y de la Constitución que nos permitan construir un espacio para que nunca más vuelva a suceder la insanía y la locura de la violencia que se vivió en el marco de dos movimientos terroristas en el país. Entonces, por ese lado, se saluda, digamos, la intencionalidad propuesta en la ley y aprobada en el Pleno del Congreso, de que eso no vuelva a suceder. Pero hay que entender también de que la cultura de paz atiende a elementos estructurales que son los que dan pie a que aparezca la violencia. En su momento, la violencia terrorista, disfrazada de un discurso político, que no tenía político de nada, porque para eso existen los canales correctos de la democracia, intentó poner en la mesa la discusión el tema de la exclusión, de la pobreza, del separatismo que existía en nuestro país. Pero eso hoy en día también existe. Entonces, no solo es importante para que no se repita el fenómeno del terrorismo, porque está latente hoy en día, y eso es una cosa que la sociedad tiene que entender, de que no podemos bajar los brazos frente a ese tema, sino también frente a otras manifestaciones de violencia que existen hoy en día. La violencia física contra los más vulnerables, que son los niños, contra los ancianos, la violencia contra la mujer, la violencia entre nosotros. Y además una cultura de paz abre la posibilidad de discutir elementos como, por ejemplo, el comprendernos entre nosotros, el entender nuestras diferencias, el saber de que somos distintos, pero podemos ponernos de acuerdo. Una cultura de paz debe llevar efectivamente que en el aula de los colegios eso se pueda trabajar con mayor incidencia, con mayor profundidad, porque si no, ¿en qué otro momento de la vida, de la formación de una persona vamos a tener tanto tiempo para poder trabajar eso? A ver, yo creo que hay una buena combinación entre la parte del Ejecutivo, representada en el Ministerio de Educación, y otros organismos, digamos, ya sea sectores o oficinas descentralizadas del Ministerio, del Ejecutivo. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, por el rol que tiene, me parece súper interesante. La presencia de las iglesias como organizaciones que efectivamente empujan el tema de la paz como parte de su doctrina a lo largo de los siglos, digamos, me parece interesante. Yo me atrevería a sugerir, digamos, de que en esa comisión se abran espacios de consulta, pero ya por capacidad de convocatoria de la comisión instalada en la ley, para que abran esta discusión a otras organizaciones de la sociedad civil, del otro lado si quieres, que puedan tener un espacio de discusión para poder acordar y poner que los acuerdos sean mucho más potentes y mucho más fuertes, de tal forma que el consenso crezca y ese soporte le dé el espacio a que las escuelas efectivamente puedan implementar esto. Entonces yo creo que es un muy buen espacio de diálogo el construir esta comisión intersectorial o de organizaciones, pero ella debería abrirse a la sociedad entera para discutir, porque si es una conversación entre 4 personas o 5 personas, no vamos a conseguir el espíritu de lo que entiendo es de la ley, que es efectivamente poder empujar en el país una aproximación de no violencia, una aproximación de apertura, de diálogo, de comprensión, de inclusión, de encuentro y que nos permita cerrar de todos los medios posibles de que haya manifestaciones absurdas y insanas como la violencia terrorista, pero también como la violencia física, psicológica, de maltrato, que son tipos de violencia que tienen que ser conculcados y desaparecidos de las relaciones sociales
en una sociedad que está construyendo su camino al desarrollo. En la medida en que los procedimientos que considera esta ley, su reglamentación, permita de que esto no sea letra muerta, esto logren consensos abiertos, plurales en la sociedad, se lleguen a estos grandes contenidos como grandes ideas universales que tienen que caracterizar las relaciones entre los peruanos y en la construcción de un bien común. Y en la medida en que eso termine percolando en el día a día de las escuelas, con prácticas sumamente claras de apertura, de diálogo, de comprensión, de no violencia física, psicológica, de comparación, vamos a ir poniendo las bases para que eso suceda. Pero a estos elementos, que son condiciones necesarias para que esto suceda, tenemos que, como sociedad, como colectivo de personas que queremos un Perú mejor, tener un ojo muy de cuidado y de atención a que esto suceda, porque necesitamos tener ese compromiso. De lo contrario va a ser una chamba o un trabajo simplemente de esos señores que están ahí en la comisión, de esos señores que piensan los temas curriculares en el piso 4 o 5 del ministerio, del centro de Lima, digamos, y esto no llega realmente a que se convierta en una cuestión cultural, en una cuestión de cultura de paz. Por eso es que el título es muy sugerente y efectivamente la ONU, en un momento determinado, a comienzos de la década de los 90, impulsó mucho el tema de la cultura de paz porque justamente son las condiciones para que se genere una sociedad más fraterna, una sociedad de encuentro, de diálogo, de comprensión, de reconocimiento como iguales. Y eso tiene que suceder en el aula, pero si no cuidamos de que eso suceda, si no exigimos a las autoridades o a los órganos competentes para que eso suceda, entonces va a quedar probablemente en letra muerta. Entonces hay un tema de ida y vuelta, de responsabilidad conjunta entre los organismos y la sociedad para que esto suceda. Hoy en día, con el tema del medio ambiente, que se comenzó un trabajo hace 15 años más o menos de conciencia del medio ambiente, de que hay un discurso de un conjunto de personalidades que salen a decir de que tenemos un problema medioambiental, hoy en día en las aulas, a todo nivel, los chicos saben perfectamente de que no tienen que botar la basura al piso, que tienen que cuidar, que tienen que hacer segregación de la basura, que tienen que ver el tema del reciclado. Entonces eso va poco a poco construyendo una condición en la cual tú comienzas a ver los efectos. Por eso es que se tiene que sostener el esfuerzo. El marco legal te permite las condiciones para, pero hay que hacer un esfuerzo enorme de sostén de esta iniciativa. Porque, digamos, y volver ahí al punto del tema de la violencia terrorista es fundamental. Y particularmente ahora que estamos viendo como un brote absurdo, irracional de violencia contra la mujer y contra los más vulnerables por los temas de los niños, no podemos permitir que suceda y no podemos trivializar esa situación. Yo recuerdo mucho en los años 80 que se trivializó el fenómeno del terrorismo. No, son delincuentes, son abigeos, son personas que roban ganado. Y vivimos demasiado tiempo de espaldas a una cuestión que se estaba gestando que puso en jaque al Estado peruano. Ahora con el caso de la violencia contra la mujer y la violencia contra los más vulnerables, que son los niños, también se está constituyendo una trivialización, porque ya todos los días lo ves, entonces ya se convierte en un dato de la realidad que ya asumes, pero no podemos permitir como sociedad que eso suceda. Porque entonces nos va a parecer normal que una persona crea de que un ser humano es un objeto y es una propiedad, así como yo soy dueño de una llave o una billetera o un plato y si quiero lo boto a la basura. Eso no puede suceder y no lo podemos permitir. Entonces, en ese marco, la lógica de impulsar una ley de cultura de paz me parece correcto, me parece pertinente y me parece muy atado a la realidad que tenemos que enfrentar. Ahora, lo que hay que sí hacer, y soy enfático en ese tema, es construir este espacio que permita de que esto no quede simplemente en un proyecto de ley 1859 de 2017, aprobado en el Pleno del Congreso la semana pasada, pero que no se convierta en vida. Yo creo que el reto está ahí.
Bien, hemos podido ver una opinión de un especialista sobre la materia, especialista en educación y por supuesto saber la opinión de la importancia de esta cultura de paz que se debe fomentar en nuestro país. Ahora vamos a ver los puntos más importantes de esta ley. Primero, busca modificar el artículo 8 de la Ley General de Educación para incorporar el principio de cultura de paz. Segundo, esta ley declara de necesidad nacional e interés público la incorporación a la enseñanza de la cultura de paz en el sistema educativo peruano. Tercero, la norma designa que se cree una comisión multisectorial encargada de establecer el contenido de la cultura de paz que se incorpora como enseñanza en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Cuarto, para crear el contenido de la cultura de paz, se considerará los conceptos vertidos por la UNESCO en un proyecto elaborado por ellos titulado Hacia una cultura de paz. Es momento de hacer una pausa. No se mueva porque regresamos con más aquí en Después del Pleno. Regresamos con nuestro programa Después del Pleno. Cada vez que una ley es promulgada, se le encarga a una institución del Estado a que elabore un reglamento sobre la norma en mención. Esta institución puede ser un ministerio, algún organismo público o el Poder Ejecutivo, sobre todo cuando se trata de una norma que abarca diversos sectores. Los reglamentos de las leyes son importantes porque permiten que éstas se cumplan y logren sus objetivos. Además, establece responsabilidades a las instituciones vinculadas al tema sobre el cual se ha legislado. Lamentablemente, en nuestro país existen aún varias normas que carecen de reglamentación, a pesar que en muchos casos los plazos para elaborar dichos reglamentos ya vencieron. Por ello, a través de este programa estaremos haciendo un seguimiento minucioso a esta problemática y lo haremos a través de nuestro bloque Tarea Pendiente. Y nos vamos con las tareas pendientes. La ley que establece los criterios de aplicación del principio del interés superior del niño en los procesos y procedimientos relacionados precisamente a los menores de edad. Fue promulgada el 17 de junio del año 2016 y el plazo de su reglamentación venció el 15 de septiembre de ese mismo año. También la Ley de la Persona Adulta Mayor fue promulgada el 21 de julio del 2016 y el plazo de su reglamentación venció el 7 de enero del año 2017. Además, la ley que modifica el Decreto Legislativo 1059, decreto legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, fue promulgada el 9 de mayo del año 2014 y el plazo de su reglamentación venció el 5 de agosto de ese mismo año. Cabe resaltar que cuando una ley se queda sin reglamento, existe un vacío legal. Las normas están expuestas a interpretaciones erróneas o simplemente no se aplican. Esperamos que las instituciones encargadas de estas tareas se pongan en acción y aceleren su trabajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvide que puede encontrar más información en nuestra página web www.congreso.gov.p/DIDP, que viene a ser el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria que colabora con nuestro programa. Nos vemos la próxima semana en Después del Pleno.